Buenas noches, mi nombre es Valeria Malavé y les estaré hablando un poco hoy sobre la postura del fiscal del Ministerio Público en los actos conclusivos de la fase intermedia. Ahora bien, en la fase intermedia del proceso judicial penal se realizan los actos procesales necesarios que dan la resolución del conflicto y estos dan pase a la apertura o no del juicio oral, o si se deben seguir investigando los hechos, o ya bien sea si es procedente el sobreseimiento o alguna otra forma de autocomposición procesal. Cabe destacar que esta fase inicia con la culminación de la fase preparatoria, la cual se realiza por medio de la emisión de un acto conclusivo decretado por el fiscal del Ministerio Público por medio de una de las tres vías mencionadas en nuestro Código Orgánico Procesal Penal de nuestra legislación, el cual establece, número 1, el archivo fiscal. De acuerdo al artículo 315 de este mismo código, cuando en la investigación o en la fase preparatoria no resultaron los suficientes fundamentos para pasar el caso a juicio oral, el juez de control archivará las actuaciones donde se debe notificar esto debidamente a la víctima que haya intervenido en el proceso y, por supuesto, toda medida cautelar impuesta al imputado cesará a partir de ese momento, salvo cualquier reapertura que se pueda dar en algún momento, ya sea por nuevos elementos de convicción o nuevas pruebas que fueran suficientes para pasar el caso a juicio. Ahora bien, cabe destacar que, como dije, también se puede dar la reapertura de la investigación indicando las diligencias conducentes. Número 2. El sobreseimiento. De acuerdo al artículo 319 y subsiguientes del mismo código, el sobreseimiento lo decreta el fiscal del Ministerio Público y esa solicitud se llevará al juez de control si cree que existen los siguientes supuestos que aparecen en el artículo mencionado de nuestro Código Procesal Penal y que vamos a mencionar rápidamente. Número 1. El hecho no fue realizado o no lo llevó a cabo el imputado. Número 2. El hecho no es típico o concurre una causa de justificación. Número 3. La acción penal se extinguió o ya fue juzgada la cosa. Número 4. No existe posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no hay bases para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado. Ahora bien, presentada esta solicitud de sobreseimiento ante el juez de control, este decidirá si se lleva a cabo una audiencia para determinar si verdaderamente se decreta el sobreseimiento. Ahora bien, si ante la solicitud del fiscal el juez considera que sí existen fundamentos para decretar el sobreseimiento, no será necesario realizar la audiencia oral. Número 3. La acusación. Por medio de esta vía es que se da la apertura o el inicio de la fase, ya que de conformidad al artículo 326 del mismo código mencionado, cuando sí existieran los suficientes fundamentos para llevar el caso a juicio oral, el fiscal del Ministerio Público decretará la acusación ante el imputado, mencionando los hechos, mencionando las medidas que deben ser impuestas y su posición ante el caso correspondiente. Ahora bien, si al juez de control recibir esta solicitud, presentará la solicitud de una audiencia preliminar, la cual es la base de la fase intermedia. Sin fase intermedia no existe audiencia preliminar, ya que es el tema central de esta etapa, donde se determina, y esta determina el control judicial del caso, donde determina también la viabilidad del juicio, si éste verdaderamente necesita pasar a juicio oral o si se queda simplemente en la fase culminante de la preparatoria. También cabe destacar que si el juez considera que el caso sí debe pasar a juicio oral, este decretará el auto de apertura de juicio, el cual es un auto inapelable. Por lo tanto, podemos determinar mediante cada uno de estos aspectos que hemos mencionado que la postura del fiscal del Ministerio Público ante estos actos conclusivos de la fase intermedia es fundamental, ya que determina básicamente si el caso correspondiente, la denuncia o la querella, verdaderamente debe pasar a juicio, si existen los fundamentos necesarios, el material probatorio y cada una de las cosas necesarias que determina el Código Orgánico Procesal Penal para determinar y administrar correctamente la justicia en nuestra legislación. Muchísimas gracias.